Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su telediario 1+1. Y hay una entrega especial, porque es especial el día. Estamos conmemorando el 179 aniversario de la independencia de la República. Algunos le llaman separación. Pero un día como hoy, en el año 1844, se proclamó, por lo menos hubo el grito de la independencia, o el inicio de una guerra que se va a prolongar por 15 años, sí, en busca de la autonomía de esta república naciente que ya se venía gestando desde décadas anteriores. Y aquí estamos para presentarle un panel en el que van a participar los sociólogos Miriam Díaz Santana, que le pusieron Santana Díaz, Miriam Díaz Santana, y el profesor Celedonio Jiménez. Son dos maestros procedentes de la UAS, ambos. Sí, señor. Y qué bueno que estén aquí. Miriam ha estado muy activa también en la sociedad civil, participando sobre todo en la fundación y el desarrollo de participación ciudadana, entidad de la que ella ha sido coordinadora y actualmente integrante de su consejo directivo. Y Celedonio Jiménez, que fue un líder estudiantil en mi época. Cuando yo ingresé a la UAS, estuve bajo las orientaciones de Celedonio Jiménez, que dirigía el bloque revolucionario universitario camilista. El BRUC. El BRUC. Bueno, aquí lo tenemos. Él es articulista además. Sí. Y vamos a conversar sobre la efeméride, Milicen. Sí, y sobre también, Adalberto, el hecho que sin lugar a dudas ocupa parte importante de la atención nacional, que es la tercera, penúltima ya rendición de cuentas que hoy hace al país el presidente Luis Abinader. Será a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional, como se llama esa configuración de las dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. Y bueno, yo quisiera, Adalberto, que precisamente comenzáramos pidiéndole tanto a doña Miriam como al profesor Celedonio que identifiquen, según ustedes, un poco cuáles son las expectativas, cuáles son esos temas que el presidente Luis Abinader incluiría en esa tercera rendición de cuentas que pronunciará hoy al país. Podemos comenzar con don Celedonio. Bueno, Ya le dicen don. los años pesan y pasan. Por una cuestión de respeto, claro, ¿verdad que sí, maestro? Gracias, muchas gracias. Bueno, me complace sobremanera estar acá con ustedes, Millicen y Adalberto, viejos amigos, y también con la querida profesora, también compañera de mucho tiempo, Miriam Díaz. En primer lugar, quisiera como ubicar así el contexto en que se produce la intervención del señor presidente de la República. Yo creo que es un contexto de grandes conflictos en términos sociales y también en términos políticos. Yo diría que este discurso, lo quiera o no, el presidente va a ser un discurso que va a haber muchas expectativas electorales. El discurso va a ser un discurso electoral, a mi juicio. En ese sentido, habrán los consabidos muchos aplausos que son parte de ese discurso electoral. Y en ese orden, pues yo pienso que son muchas las expectativas que se plantean con respecto a esta intervención. Decía grandes conflictos. Sí. ¿Cuáles son esos grandes conflictos? Bueno, comenzando con el problema de la violencia, del crecimiento de los delitos y de la inseguridad ciudadana. Yo creo que son expresión de eso que señalaba. Pero, en primer lugar, insistiendo en el carácter electoral de este discurso, yo pienso que uno de los temas clave de mucha incidencia en este discurso será el tema sobre la frontera haitiana y el problema de la inmigración ilegal de haitianos, ciudadanos haitianos al país. Y yo creo que ese discurso por doble partida será electoral.
Es decir, el presidente sabe que el problema de el rechazo a la inmigración haitiana ilegal es un factor que ha concitado muchas opiniones, muchas posiciones de parte de determinados sectores, y pues, muchos sectores populares también han sido arrastrados, confundidos, los conflictos históricos que han habido. Entonces, asumiendo ese primer aspecto de que va a ser un discurso donde se va a plantear el rechazo a la inmigración ilegal, que ha sido una de las banderas planteadas por el presidente en los escenarios internacionales, pues ahí va a haber un elemento electoral, porque con el apoyo que tiene en gran parte del pueblo esa posición, él va a ganar en términos del patriotismo que supuestamente va a expresar esa posición. Lo mismo va a complacer a los sectores que, levantando un nacionalismo, lo que hacen es realmente, a mi juicio, asumir un patriotismo innoble, en la medida en que lleva a nuestro pueblo a confrontarse a conflictos permanentes que por momentos han asomado muy peligrosos y que en perspectiva yo creo que serán bastante graves si se sigue en esa perspectiva. Entonces, el otro aspecto que yo quisiera en esta primera parte señalar es la cuestión del costo de la vida. Yo creo que ese es un elemento que concita mucha atención. El pueblo dominicano va a estar muy atento a lo que diga el presidente sobre el problema del costo de la vida. Aquí en la República Dominicana, la canasta familiar ha subido, prácticamente ha subido unos 5,000 pesos con respecto al 2019, por ejemplo. Es decir, que en ese tiempo, en aquel tiempo tenía una canasta familiar para el quintil más bajo de la población, es decir, me refiero al 20% de la población con más bajos ingresos. Le ha subido 5,700 pesos la canasta familiar. El problema del poder adquisitivo, en consecuencia, también ha subido, se ha bajado se ha subido la canasta familiar y los salarios se han mantenido igual, pues obviamente que el poder adquisitivo ha bajado. Aquí hay que ir a un supermercado y uno se da cuenta enseguida que todo ha subido, todo, los espaguetis, la carne, los huevos, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a escuchar a la profesora las expectativas del discurso, frente al discurso del presidente. Bueno, ya sabemos que el presidente tiene una serie de temas que son habituales, que no son para nada sorpresa, principalmente los que se refieren a la economía, y eso de seguro que él se va a lucir con ellos, porque yo entiendo que yo tengo una posición un poquito más optimista que mi compañero. Yo no veo en este momento ningún gran conflicto. O sea, yo creo que la sociedad dominicana está en un buen momento dentro de lo que son sus parámetros y sus comportamientos normales, porque lógicamente aquí no se ha cambiado una parte de la infraestructura o de la superestructura que conforman la sociedad dominicana. Pero dentro de ese marco, en este momento, quizás el presidente que le toca ahora está en condiciones de decidir muchas cosas, tanto por el mantenimiento del crecimiento económico, de la estabilidad económica, la recuperación de los empleos, el control de la inflación. Es verdad que ha subido la canasta familiar, ciertamente, pero yo creo que el presidente se va a referir y debe referirse a los salarios,
porque al contrario de que mucha gente siempre habla de bajar los precios, yo siempre lo que digo es subir los salarios, claro, porque el bajar los precios entonces perjudicas a los productores, hay mucha gente que quiere que un plátano le cueste 5 pesos, pero y el productor de plátano, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir el productor de plátano si le ponen el plátano a 5 pesos? O sea, yo lo que entiendo es que la sociedad dominicana necesita ir recuperando permanentemente el valor de los salarios, y eso es relativamente fácil porque eso conviene casi a todo el mundo, a pesar de que los empresarios dominicanos, vamos a decir los grandes empresarios, porque hay una parte muy frágil del empresariado, la pequeña, que a eso los impacta mucho más las subidas de salario, pero el empresariado grande siempre gana porque hay un buen consumo, se aumenta el consumo con el hay aumento una buena salario. Economía que se está moviendo, usted va por todos los sitios y hay gente en las tiendas, gente en los lugares, o sea, todo el tiempo. Realmente nos conviene a todos una subida general de salario dentro de ciertos controles, porque una de las magias de la economía dominicana son esos controles que permiten que no se dispare la inflación. Hace muchos años, más de 20 años que no conocemos una inflación desbocada en el país. Entonces, pienso que los temas económicos van a ser temas muy favorables para el presidente. Bueno, el presidente adelantó que viene con muchas cifras. Sí. Y probablemente lo que vas a hacer es resaltar esa estabilidad macroeconómica con datos. Y el otro elemento es de que, aunque la oposición política sigue insistiendo en que nada más a Picasso, ya el presidente inició una gira agresiva de inauguraciones, y probablemente inaugure muchas más. El otro tema que planteaba Celedonio es el tema del costo de la vida, que evidentemente que es alto. Hay dos factores que probablemente maneje el presidente que le van a ser favorables. Por un lado, llega la primavera, y con la primavera las cosechas. Ese plátano que está en los cielos, óiganme lo que le voy a decir, dentro de un par de meses vamos a oír a los productores reclamando que le pongan precios de sustentación, porque va a haber mucho plátano y vamos a tener mucho arroz, muchos productos. No porque el gobierno lo haya provocado, sino porque un tema climático. Cíclicos, son cíclicos los procesos productivos. Y lo del salario se está discutiendo en el Comité Nacional de Salarios, un incremento a solicitud de las centrales sindicales. Hay cierto retraso. ¿Debería el gobierno, hay expectativa que el gobierno, por cuenta propia, aumente los salarios en el sector público? Le pregunto, no sé qué ustedes piensan. Bueno, eso... Porque, escúcheme, digo del sector público, porque el Comité Nacional de Salarios no regula los empleos públicos. Sí. Yo creo que hay sectores y hay ciertas expectativas de que lo va a aumentar en las Fuerzas Armadas, y ya la policía no sé si le van a aumentar otra vez, pero el año pasado le aumentaron. Hay ciertos sectores que yo estoy casi segura de que sí le van a aumentar los salarios. No sé si puede ser generalizado, y debe ser principalmente a las personas que están en los niveles más bajos, porque el Estado, el sector público, ha asimilado esa desigualdad de salarios que es típica de la República Dominicana. En el Estado hay gente ganando buenos salarios, con relación al sector privado incluso, gente que no se puede en el sector privado, no le van a pagar eso. Es decir, en ciertos niveles técnicos y medios, quizás los más altos tampoco son nada del otro mundo, pero deben aumentar a ciertos sectores de la sociedad, y sobre todo a esos sectores que están más bajos. El salario mínimo del Estado es de 10,000 pesos ahora mismo, y deberían aumentarlo, porque 10,000 pesos es muy poco. ¿Qué dice el profesor Celedonio? Sí, yo pienso que desde hace tiempo hay muchos sectores que están planteando con justeza la necesidad de aumentar el salario general, salario para el sector público. Desde hace años se viene enarbolando que en República Dominicana no se produce un aumento de salario general significativo. Este es uno de los países con los salarios
más bajos de América Latina. Eso no podemos perder de vista esa situación. Pese a que somos una de las principales economías de la región y que mayor crecimiento ha experimentado en las últimas décadas. Exactamente, pero se trata de un crecimiento que no expresa mucha calidad, porque el crecimiento de calidad es aquel en que lo que se produce se redistribuye, lo cual no acontece, o se redistribuye sí, pero para determinados sectores. Los sectores populares que ven esa redistribución a través del salario no la se habla, Celedonio, de que América Latina es el continente más desigual del mundo. Y la República Dominicana está en tercer lugar en desigualdad. Exacto. O sea que es difícil. Y el salario es un elemento fundamental de esa desigualdad. Hay que precisar que en el caso del Estado hay dos sectores bastante significativos que han estado recibiendo aumentos salariales. Los médicos y los maestros. Y los maestros. Maestros, sobre todo los maestros. Pero los maestros primero. Primero que todo. Ya ganan mucho más que los médicos. Se trata de un aumento en función de las grandes luchas que ellos han librado. Los maestros, en cierto modo, hay sectores que dicen, pero señores, no se cansan de lanzar reivindicaciones. Y solamente sobre esa base han logrado esos aumentos. Y se habla inclusive que han abusado de ese poder. Exacto, eso se ha porque en definitiva es el contribuyente que paga esos salarios. Sobre todo, bueno, que es una de las cosas que pudiéramos referirnos sobre las expectativas. A mí me gusta inclinarme por los aspectos sociales, porque en lo económico yo oigo y más o menos doy cierto seguimiento, pero no soy especialista. Entonces yo quisiera como escuchar, o sea, si hay alguna expectativa que yo tendría de un discurso presidencial, sería con respecto a la educación. Y cuando hablo con respecto a la educación, yo quisiera insistir en algo que vivo insistiendo en todo lo que escribo y lo que hago. No es decirme que construyeron más escuelas, no es decirme que nombraron más maestros, no es decirme simplemente que hay ahora libros, etcétera. Es referirse, los presidentes de la República deberían referirse a los indicadores de calidad de la educación. Y indicadores es en la Estrategia Nacional de Desarrollo, ahí pueden encontrar los presidentes de la República todos los indicadores. Es uno de los mejores planes que se han hecho en el país, que se esperan que se cumplan hasta el año 2030. Y están indicadores de calidad que son referidos a los resultados estudiantiles, porque acabamos de hablar de que el sector magisterial es el sector ahora mismo mejor pagado como sector conjunto. No quiero decir que todos estén igual, pero mejor pagado. Y sin embargo, los resultados educativos están peor, si no peor, por lo menos no avanzan para nada. Todo el mundo sabe que los niños no están aprendiendo. Entonces, si el presidente se refiriera y comenzáramos a llevar indicadores de resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Las pruebas nacionales y las pruebas internacionales que se realizan donde se mide a la República Dominicana. Pero hay factores, profesora, que se señala como causante también de este limitado proceso de aprendizaje, y es la edad en que entran los niños y niñas pobres a la escuela. Estamos hablando de los 5 años. Pero eso ha cambiado. Sigue siendo los 5 años, y aún pero la así clase no media llevan una ventaja extraordinaria, porque al año ya lo tenemos, al año a los 2 años. Claro que sí, pero déjame decirte, yo fui a la escuela a los 7 años. Pero era otra época, profesor. Sí, bueno, otra época. Y esto es una excepción de la regla. Lo que quiero decir es que sí, o sea, hay que, el nivel inicial es el que más ha crecido, déjame decirte, en los niveles educativos. El que más ha crecido es el inicial, pero todavía está en los 5 años. Hay que bajarlo. Bueno, lo que dice Adalberto, de hecho, ha sido reconocido por el mismo presidente, que anunció en una ocasión que se iba a bajar de 5 a 3, con lo cual él da crédito a que es necesario bajar ese rango de edad. Pero eso no te garantiza que van a aprender si la escuela sigue funcionando. Pero es un factor, es tan solo un factor, son muchos los factores. Te estoy dando la razón, pero lo que te advierto es que eso por sí solo no es suficiente. De por qué salen analfabetos a los 14, 16 años del nivel preescolar,
tiene que ver poco, tiene que ver pero no tanto. O sea, el tema es que tenemos un esquema de escuela donde se da clase, no se enseña. Hay un tema de los que planteaba el profesor Celedonio que a mí me gustaría recuperar, que es el de la inseguridad ciudadana. Y lo planteo porque en los sondeos de opinión y encuestas que se han adelantado, sale como el segundo problema, después de la inflación y el costo de la vida, que mayor preocupación le genera a la ciudadanía dominicana. El presidente Luis Abinader ha dicho que quiere ser recordado como un presidente reformador. Y entre las tantas reformas que propuso y sometió en un momento al CES, hay una que es la reforma a la Policía Nacional. Quiero saber si hay alguna expectativa de alguna medida, algún cambio que pudiera anunciar hoy el presidente en ese tercer discurso de rendición de cuentas a propósito de los niveles de inseguridad ciudadana que prevalecen. Con el perdón de Milicia, yo quisiera agregar un elemento ahí para oír la opinión de ustedes. La percepción que tiene la población con relación a la inseguridad ciudadana, ese es el primer problema. ¿Corresponde a la realidad o es resultado de que de ese es el problema que más se habla en los medios de comunicación? Bueno, a mí me parece que responde a una realidad. Se puede decir que es una situación de indefensión general que hay en la sociedad. Hoy día uno no está seguro ni en su propia casa. Por eso mucha gente está siempre reforzando las medidas de seguridad. Pero uno no está seguro en la calle porque te asalta un tipo desde un motor, pero te asalta una persona desde una jipeta. Hay asaltos en sectores populares, pero también hay asaltos en sectores residenciales. Es Hasta decir, en Torres, profesor, en Torres hay robos. No, es general. Digo que es general esta situación. Pero yo creo que no es un problema de percepción solamente, no es un problema de la publicidad, es una realidad. Yo creo que si nosotros aquí mismo en la mesa vemos si hemos sido objeto de algún acto de delincuencia, de asalto, lo que sea, yo creo que más del 50% tendríamos que decir que sí. A mí mismo yo tuve una situación, un asalto en mi casa. Se metieron ladrones que no puedo meterme a ampliar sobre eso tan personal, pero es una situación verdaderamente preocupante la que se da. Y en ese sentido, pues, uno ve que el presidente realmente, yo pienso que está interesado en ese problema. Yo creo que ese tema va a salir necesariamente en el discurso de hoy. Lo que uno se preocupa es que no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores se han trazado políticas, estrategias en pro de la seguridad ciudadana. Sin embargo, como que uno a veces no ve que se da pie con bola, porque observamos que siguen los procesos delincuenciales. Bueno, vamos a hacer una pausa. A Miriam le toca iniciar en la próxima ronda. Bueno. Pero tenemos que hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales. Señoras y señores, estamos desarrollando un programa especial con motivo del Día de la Independencia, 179 años de proclamada la independencia de la República, y tenemos la participación de Celedonio Jiménez y Miriam Díaz Santana, dos sociólogos y profesores universitarios. No se muevan, que falta mucho todavía.